Buenas tardes, somos el grupo número 3 y vamos a presentar el análisis crítico sobre las identidades sexogenéricas en la ciencia y la salud. El artículo con el que trabajamos fue La identidad de género, concepto y modelos de Patricia García Leiva. ¿Qué conceptos centrales aborda el artículo? Lo primero que destaca en el texto es la diferencia entre sexo y género, que explica cómo el sexo está ligado a lo biológico, mientras que el género tiene que ver con normas, expectativas y aprendizajes sociales. Esta distinción es importante porque el artículo conecta con la teoría social de Bussy y Bandura de 1999. Que muestra cómo los roles de género se aprenden observando e interactuando con el entorno. Y finalmente el artículo aborda la socialización y la diferenciación de género. Muestra cómo la familia, la escuela y los medios van transmitiendo ideas sobre lo que se considera propio de lo masculino o de lo femenino. Todo este aprendizaje influye en nuestras actitudes, conductas y expectativas y coincide con estudios como los de Lippert en 2015 que destacan que el papel clave de la socialización es cómo se va construyendo el género. En conjunto, estos tres conceptos permiten entender que la identidad de género no es únicamente biológica, sino que se construye a través de experiencias, aprendizajes y contextos sociales. Los marcos teóricos o autores que sustentan el análisis del artículo 6 que escogimos, identidad de género y modelos explicativos, el artículo nos muestra a tres marcos teóricos. Tenemos a la teoría de la identidad social, por Teixeira y Turner. También tenemos a una propuesta integradora de Denz y Martin, y tenemos a una teoría cognitiva de Conver. Estos tres marcos teóricos de estos autores básicamente se centraban en que la identidad de género muchas veces se forma por la identidad social, por una interacción social. Aquí se presentan varias etapas evolutivas. Tenemos el etiquetado, la estabilidad y la autocategorización. Estas tres etapas es lo que por medio de una interacción con un contexto social es que se va formando la identidad. El individuo va formando sus perspectivas y significados personales de lo que él es, en base a toda esta subjetividad de las diferentes personas que pueden formarse en una interacción. Todas estas perspectivas de un entorno y también en base a las situaciones del entorno que puede ocasionar es lo que el individuo va a ir formando su propio significado. Y aquí va pasando por una etapa evolutiva. Primero sucede el etiquetado, que muchas veces aquí se comienza a etiquetar a la persona de esta persona es tal cosa, esta persona es rara, esta persona viene de otra cultura. Y también tenemos a la estabilidad, que a pesar de las circunstancias se puede encontrar una estabilidad a esa perspectiva, pero ya existe una autocategorización, que todas estas perspectivas que las personas anteponen de nosotros van a ir formando nuestra identidad. Nosotros mismos nos vamos autocategorizando. Y este concepto es lo que se explica en los tres marcos teóricos que sustentan el análisis de este artículo. ¿Qué postura asume el artículo frente a la ciencia y la salud? Bueno, el artículo tiene una postura interdisciplinaria, es decir, que no solo se queda con una explicación biológica, sino que también se mezcla con lo social, con lo psicológico y con lo cultural. El artículo básicamente dice que el género no se puede entender solo viendo el cuerpo de la persona, sino que también se forma con lo que vivimos y con lo que la sociedad nos enseña. Esto coincide con lo que nos explica Etchezar 2014, que plantea que el género es una construcción social. Además, este artículo usa ideas de la psicología social,
especialmente de la teoría de la identidad social. Esta teoría, según Scandroglio 2008, dice que las personas construimos quiénes somos a partir del grupo al que pertenecemos. Entonces las ideas de género también dependen de esa norma y de ese contexto. Y todo esto se relaciona directamente con la salud. El artículo muestra que las diferencias en la salud no se explica solo por la biología, sino que también por los roles de género, las desigualdades y cómo funciona la sociedad. Como dice la Universidad Javeriana, para entender la salud de verdad hay que tomar en cuenta lo social y lo cultural. Este artículo en sí ve la ciencia y la salud desde una mirada, por así decirlo, más completa, donde el género no es solamente biología, sino que también es social y eso influye directamente en el bienestar de cada persona. Hola, mi nombre es Sara Vázquez y soy integrante del grupo número 3. El día de hoy voy a responder la pregunta que me realizaron. ¿Identifica sesgos, estereotipos o violencias simbólicas en el discurso científico? Mi respuesta fue que sí. El artículo muestra que durante mucho tiempo el discurso científico ha repetido ideas basadas en modelos binarios y jerárquicos de género, donde lo masculino solía considerarse más de lo común y lo femenino quedaba en segundo plano. Esto hizo que muchas formas de diversidad no fueran tomadas en cuenta, limitando la manera en que se entendían a las personas y sus experiencias. García Leiva del 2005 también explica que la ciencia en varios momentos clasificó ciertas identidades como normales o no correctas, lo que generó estigmas y formas de violencia simbólica. Esta manera de describir a las personas hacía que algunas vivencias se vieran como menos válidas o menos aceptadas socialmente, respaldado por Connell de 2012. Además, el artículo cuestiona la idea de que la ciencia siempre es neutral y señala que muchos discursos científicos han repetido normas culturales y roles tradicionales de género, reforzando formas de pensar que pueden limitar la libertad y la expresión de las personas. Esto lo dice Butler del 2004. Les voy a explicar por qué la identidad de género es tan importante dentro de la práctica psicológica. Primero, es clave entender que la identidad de género es un proceso dinámico y social que se va construyendo a partir de la experiencia interna y del contexto. Este enfoque resalta la importancia del respeto, la diversidad y la reflexión ética dentro del trabajo psicológico. Eso lo plantea Sierra en el 2018. En la práctica clínica, comprender esto significa que el psicólogo debe ofrecer un espacio seguro y libre de prejuicios, donde la persona pueda expresar su identidad sin miedo a ser discriminada. Y pues un acompañamiento afirmativo mejora la salud emocional y fortalece la autoestima y reduce el malestar causado por el rechazo social o la discriminación de género, tal como señala Medina Mesa en el 2024. Además, los enfoques actuales explican que la identidad de género se forma a partir de factores sociales, culturales y biológicos, por lo que la intervención debe ser integral, es decir, debe considerar tanto el contexto social como las experiencias personales de cada individuo. Y pues el objetivo es validar la identidad sentida, ayudar a enfrentar estas presiones sociales y promover la autonomía y el equilibrio emocional. Eso lo destaca Miriam en el 2025. Buenas tardes, mi pregunta a la que me tocó fue ¿cómo contribuye a una atención más inclusiva, empática y libre de expresión? Bueno, ¿cómo se enfatiza que la diversidad de sexo generaliza a un fenómeno humano común, no patológico?
promoviendo lo que es la aceptación de todas las expresiones de género, orientales y sexuales. Frente a las consecuencias que se asocian a los diferentes estigmas y la discriminación a la comunidad, traen consigo diferentes afectaciones ligadas al estrés por permanecer a la minoría sexual. Martínez 2020 nos enseña que conlleva a problemas relacionados con establecer lazos afectivos, a un problema mayor asociado con la hombría. Castro 2022 sigue existiendo, dice que sigue existiendo el estigma que perjudica a las personas con orientación sexual. Martínez 2020 nos dice que afecta al desarrollo personal, psicológico y muchas veces social. Quiero presentar la propuesta del programa psicoeducativo integral, cuyo objetivo es humanizar la educación y reconocer la diversidad como parte esencial de la identidad y la salud mental. En este programa se basa en 3 componentes: los talleres participativos, las campañas informales y los espacios seguros. En los talleres participativos vamos a hablar sobre género y la identidad y derecho. También vamos a fomentar la empatía y la comprensión. En las campañas informativas vamos a dar mensajes claros sobre la inclusión y no discriminación usando cursos digitales y presenciales. También tenemos los espacios seguros, que son para dar apoyo psicológico a quienes enfrentan violencia simbólica o exclusión. También tenemos como parte que lo que dice Gera Sevillas y Ortega Sánchez y Rubiravi 2021, que la coeducación es clave para desmontar estereotipos y construir entornos seguros. También tenemos que Catalán Contreras enfatiza que es necesario transversalizar el enfoque de género en la educación para garantizar igualdad real. Y también por otra parte tenemos a Sanin Pascual 2015, que indica que la diversidad sexual y de género debe legitimarse desde una visión más evolutiva, reforzando estrategias exclusivas. Bueno, como resumen, este programa busca crear entornos educativos más seguros y respetuosos a la diversidad. Gracias.